Triplete de Bautista en Assen que deja casi cerrado el campeonato. Rey se hunde tras su cero el domingo. Bassani más cerca del asiento oficial Ducati. MotoGP vuelve a Europa con regresos esperados. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Finalmente, después de más de un mes de parón, volvió World Superbike, volvió el campeonato rey de las motos de serie y volvió pisando suelo europeo con la ronda de los Países Bajos, una ronda disputada en el circuito de Assen en la que se esperaba que Ducati y Bautista sufrieran. Sin embargo, la superioridad de ambos respecto al resto hizo que fueran los completos dominadores de la prueba. Y es que ya de primeras en la Superpole, cuando el que había destacado en esta sesión en las últimas rondas había sido Toprak, en este caso sería Bautista el que lograría la Superpole sin mucho esfuerzo, y es que tampoco le hizo falta un tiempo espectacular para lograr encabezar la tabla clasificatoria. Una Superpole que nos dejó un dato un tanto sorprendente, y es que se trata esta de la primera vez que Álvaro Bautista, Jonathan Rea y Toprak Rajatíoglu coinciden en primera línea esta temporada. Y es que el rendimiento de la Kawasaki en clasificación había sido algo pobre en estas últimas rondas, también el de Álvaro Bautista en Australia, y sin embargo aquí hemos visto a un Rey algo más fuerte, incluso durante varias sesiones con un ritmo superior a las Yamaha, y por su parte las Yamaha sufriendo un poco más, aunque en este caso Toprak, que ya se ha demostrado como un experto en el time attack, consiguió sacar un tiempo que le dejara en la primera línea, un tiempo que a la Pro se le serviría para ser segundo, y es que tanto Álvaro Bautista como Axel Bassani serían sancionados por parte de dirección de carrera una vez terminada la clasificación por molestar en su vuelta de salida a pista a las BMW de Loris Baz y Michael van der Mark cuando estas se encontraban en vuelta. Por tanto, ambos pilotos recibieron 3 posiciones de sanción. Una sanción que apenas notó ciertamente el bueno de Álvaro, y es que desde el comienzo en la primera carrera, a pesar de salir cuarto, ya se colocaría en esas posiciones de podio. Unas primeras vueltas comandadas por Jonathan Rea, el piloto norirlandés de Kawasaki, que eso sí tendría pegado a su rueda a Álvaro Bautista, ambos con un ritmo a priori bastante superior al de Toprak. Y es que no tardaron mucho en, aunque ciertamente los tres se fueron del resto del grupo, pero en ese caso se veía que tanto Rey como Bautista tenían un poquito más que el turco. Y es que por lo visto en los test que tuvimos estas últimas semanas en Montmeló, la Yamaha parece haber dado un pasito atrás o no haber evolucionado lo suficiente y se aleja un poco más de Ducati, mientras que Kawasaki se acerca por detrás. A mitad de carrera, eso sí, pasaría lo que suele suceder, y es que la Ducati parece conservar mejor los neumáticos que el resto de marcas, y mantener el ritmo alto de las primeras vueltas no supone ningún problema para Bautista. Por tanto, se colocaría primero a mitad de carrera y una vez en primera posición se marcharía dejando muy atrás a un Jonathan Rea que, eso sí, entraría finalmente segundo con total comodidad. Más batalla hubo por detrás por la cuarta plaza, y es que durante gran cantidad de vueltas tuvimos una bonita batalla 4 entre Scott Redding, que fue la gran sorpresa con la BMW, Alex Lowes, Andrea Locatelli y Axel Bassani. Por su parte, la gran decepción de la carrera y de la ronda en general ha sido Michael Rinaldi, y es que mientras su compañero se colocaba líder y se marchaba poniendo un ritmo arrollador, el piloto italiano se encontraba totalmente perdido en la zona media-baja de la clasificación, peleando por apenas puntuar. Una muy mala ronda del piloto de Ducati, que veremos si no supone en un futuro su adiós del asiento oficial. En el otro lado del box todo eran alegrías, puesto que Álvaro Bautista lograba la victoria en un circuito poco propicio para Ducati, y en el que ya el año pasado le sonrió la suerte con esa caída doble de Jonathan Rea y Toprak Rajatíoglu. En este caso no ha necesitado de una caída de los otros dos contendientes al título para hacerse con la victoria. Otro que está haciendo una buena temporada es Andrea Locatelli, el piloto italiano que estuvo algo discutido después de una pobre temporada pasada y que este año está rindiendo a un muy buen nivel, siendo el mejor escudero, y en esta ocasión le ganó la batalla a Alex Lowes quedando cuarto. El que está haciendo la gran sorpresa de la carrera, Scott Redding, finalmente se quedaría sin ritmo y terminaría décimo. Por su parte, gran remontada de Dominique Agerter, el piloto suizo que debuta esta temporada bicampeón del mundo de World Super Sport, realizó una gran remontada final rodando siempre en la undécima posición, y en las últimas dos vueltas conseguiría no solo adelantar a las posiciones inmediatas, sino acabar sexto, uno de sus mejores resultados en la categoría de World Superbike. El domingo llegaba la carrera corta, la Superpole Race, con ya Álvaro Bautista primero sin la sanción. Eso sí, tendría que esperar un poco más de la cuenta para disfrutar de esa posición de privilegio, puesto que en la salida se tuvo que parar y retrasarse por una rotura de la moto de Loris Baz en la vuelta de formación que dejó algo de aceite en la pista. La carrera, eso sí, se vería también afectada, puesto que de 10 vueltas pasaría a 8. A pesar de salir en primera posición, Bautista realizaría una salida un tanto lenta que permitiría a Jonathan Rea, que sí que salió bien,
colocarse en primera posición. Sin embargo, poco le duraría la alegría al bueno de Jonathan, y es que la potencia de la Ducati es superior al de la Kawasaki, que Bautista lograría recuperar la primera posición en la parte final del circuito, una parte donde la velocidad prima sobre el paso por curva. Eso sí, como vimos en la carrera 1, en las primeras vueltas la Ducati no es tan superior al resto, por tanto, en los 2 primeros tercios de carrera, Bautista no lograría escaparse de la moto verde. Jonathan Rea era más rápido que el piloto talaverano en el primer sector, incluso en ciertas ocasiones parecía que podía intentar tirarle la moto en la curva 4, en la horquilla. Sin embargo, ese déficit de potencia de la Kawasaki respecto a la Ducati le condenaba en el resto de la pista. Y ya en las últimas vueltas, con el rendimiento de la Ducati manteniéndose mientras descendía el de sus rivales, Bautista se escapó y ganó la carrera con total comodidad. Una carrera en la que vimos un ritmo lento por parte de la cabeza que permitió a Alex Lowes rodar con ese grupo bastante tiempo. Y es que parece que la Kawasaki ha dado un paso adelante tras estos test de Montmeló. También estamos hablando de un circuito que beneficia a Kawasaki, y es que había sido la gran dominador en este circuito las últimas temporadas, al tratarse de una pista algo más revirada y en el que la potencia del motor no destaca tanto. Buenas noticias para Kawasaki, que también las tuvo en sus equipos satélite, y es que por fin, después de 7 carreras, Tom Sykes logra terminar una. El piloto de Puchetti, que había abandonado en todas y cada una de las carreras que se habían disputado hasta ahora, las 3 de Australia y las 3 de Mandalika, por fin fue capaz de terminar esta carrera sprint. Y no sería esta la única alegría para el piloto británico. Eso ya lo veríamos en la carrera 2, una carrera 2 en la que esta vez sí Álvaro Bautista, que partía líder, realizó una buena salida que le permitió mantener la primera posición en la primera curva. Como ya vimos en la carrera sprint y en la primera carrera, las primeras vueltas son las decisivas para impedir que Bautista se escape. Y tanto Toprak como Rea lo tenían claro, tenían que pasarle antes de esa vuelta 6. De hecho, ambos lo lograrían. En la misma curva, además, en la curva 8. Primero sería el turco, el que aprovecharía el paso por curva de su Yamaha para soltar frenos y acelerar un poco antes en la curva 7, colocándose mejor que el piloto talaverano, el campeón del mundo, en la entrada de la curva 8 y pasándole por dentro. Sin embargo, nuevamente, como ya vimos con Rea en esa carrera sprint, la potencia de la Ducati es muy superior a la de la Yamaha y la Kawasaki, y en ambas ocasiones recuperaría la primera posición en el cuarto sector. En el caso del adelantamiento de Toprak por un error del turco en las curvas 10 y 11, y en el caso de Rea sí que por pura potencia de la Ducati sobre la Kawasaki. Una carrera que quizás debió haberse parado sobre la vuelta 6-7 debido a la fea caída del piloto local de Michael van der Mark en la última chicane, que dejaría al piloto neerlandés tirado en la escapatoria sin poder moverse apenas, y es que su caída fue tan fuerte que se fracturaría el fémur. Lo cierto es que fue una situación un tanto peligrosa, más viendo lo que hemos visto en otras carreras la temporada pasada, y es que a pesar de sacar la bandera amarilla en esa zona, recordemos que los pilotos reducen un poco el ritmo, pero quizá no lo suficiente como para pasar de forma totalmente segura por la chicane. Una chicane que además tiene la escapatoria completamente de hierba y la distancia con el muro no es muy grande, por lo tanto vimos durante un par de vueltas como los pilotos pasaban por esa chicane mientras los Marshalls intentaban ayudar a Van der Mark, que apenas se podía mover por esa fractura de fémur. Por suerte no sucedió nada y pudimos seguir disfrutando de una buena carrera, una carrera que se cortaría con tan solo 6-7 vueltas disputadas por la caída de Jonathan Rea. El piloto de Balimena, que parecía estar recuperando sensaciones en esta ronda, vio como sus opciones de aspirar al título a final de temporada se empiezan a desvanecer, puesto que tras este nuevo cero se queda ya a más de 100 puntos de distancia del líder, más una caída que rompería un grupo que, a diferencia de otras ocasiones, era bastante más numeroso, y es que tanto Axel Bassani como Andrea Locatelli, gracias a la pelea que estaban teniendo delante Rea y Toprak para evitar que Bautista se escapara, permitieron que el ritmo de los de adelante fuera inferior al suyo y se quedaran muy cerca del grupo. Eso sí, una vez se cayó Jonathan Rea, hubo ese pequeño corte entre Toprak y Bassani que aprovecharían tanto el turco de Yamaha como el español de Ducati para escaparse, aunque eso de que se escaparan los dos duró poco tiempo, pues a partir de la vuelta 8 la Ducati comenzó a funcionar mejor que la Yamaha y Toprak perdería ese ritmo que le estaba ayudando a mantenerse a rueda de Bautista, mientras que Bautista sí que mantendría ese ritmo constante que le estaba permitiendo ser líder con comodidad. Por detrás, la batalla por el cuarto puesto que vimos en la carrera 1 se medio repetiría en esta carrera 2, en una lucha por el tercer puesto entre Andrea Locatelli y Axel Bassani. Un Axel Bassani que, viendo el pobre rendimiento de Rinaldi a lo largo de todo el fin de semana, vio esta como su gran oportunidad para impresionar a Ducati y que le den su moto para el año que viene, pero en este caso perdería el duelo ante un Andrea Locatelli que está realizando un muy buen inicio de temporada y que se mantiene tercero en el campeonato justo por detrás de su compañero. Con este 2-3 que suman en la carrera 2 de Assen, ambos aseguran un poco más sus respectivas posiciones en el campeonato.
sabor agridulce por parte de Ducati en esta ocasión, y es que tiene un sabor dulce por la parte que le toca a Bautista, suma el segundo triplete de la temporada después del conseguido en Phillip Island, pero agrio por la parte de Rinaldi, que nuevamente estuvo bastante lejos del top 10. Sumado a las buenas carreras de Bassani, parece que esta vez sí la posición de Rinaldi en el equipo oficial corre peligro de verdad. Los que por fin pudieron irse contentos de una ronda fueron los del equipo Puchetti, y es que después de por fin terminar una carrera corta, Tom Sykes terminaría una carrera larga, lo cual es más sorprendente dado la diferencia de vueltas que existe entre una y otra, sobre todo ya que esta carrera corta de Assen tuvo menos vueltas de lo normal. Y no solo eso, sino que además acabaría puntuando. Sykes terminaría 15º, siendo el primer piloto satélite Kawasaki que puntúe en esta temporada. Parece que las cosas empiezan a salir de bien al campeón del mundo de 2013. Veremos si esa racha muy negativa que vimos hasta la primera carrera de Assen, donde también abandonó, se acaba por fin. Para eso tendremos que esperar 2 semanitas hasta la ronda de Cataluña. Mientras tanto tendremos la vuelta de MotoGP con uno de los grandes premios más míticos de la temporada, el Gran Premio de España en el circuito de Jerez, un gran premio en el que el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, buscará revertir la situación en la que se ha metido de lleno después de esas 2 caídas en las carreras largas, de que empezar a llamarlas así, de Argentina y Estados Unidos. Y es que el piloto italiano, el campeón del mundo, tiene que empezar a revertirlo ya de ya, puesto que sus principales rivales por el título, sobre todo el que se encuentra al otro lado del box, parece que por fin van a regresar. Enea Bastianini ya se ha probado con una moto Ducati de calle y ya ha sido confirmado por Ducati que viajará a Jerez para pasar el reconocimiento médico el jueves y ver si está preparado para disputar el Gran Premio. Por su parte, Marc Márquez prolongó ese regreso tras la lesión que sufrió en Portimao, cuando se esperaba que regresara en Austin, para llegar a ese gran premio al 100%, por lo tanto tendremos otro regreso por ahí. Su hermano, por su parte, llegará entre algodones después de esa fea caída que tuvo con Jorge Martín en el circuito tejano. El piloto de Cervera, a priori, llega a este gran premio, pero lo hará un poco dolorido. Un gran premio en el que Yamaha espera revertir también su situación en el campeonato, y es que se trata de un circuito históricamente favorable para la marca de los 3 diapasones, circuito en el que Fabio Quartararo lograría su primera victoria en el Mundial de MotoGP, y que tras el podio de Austin quizás estemos ante la gran oportunidad de Fabio Quartararo de reengancharse al campeonato, un campeonato que antes de la cita estadounidense él ya daba por perdido, puesto que el déficit de la Yamaha es demasiado amplio respecto a la Ducati, pero que tras ese podio y ese 0 de Bagnaia parece que puede haber nuevamente esperanzas para el piloto francés. No solo hay regresos en MotoGP, también los habrá en Moto 2 y en Moto 3, y es que por fin veremos el debut de Alex Scritch con la Forward en la categoría intermedia, mientras que en Moto 3 regresa uno de los pilotos que estaba llamando la sorpresa de esta temporada y que lo fue en Portimao, pero que ese desafortunado accidente con Dani Olgado una vez pasado línea de meta le ha impedido disputar los últimos 2 grandes premios. Joel Kelso, el piloto del Prustel, que regresará para esta cita, pero eso sí, David Almansa no desaparecerá de la parrilla, ya que disputará este gran premio como wildcard con su equipo del Junior GP, el Finetwork. Se trata además de un gran premio especial para 3 pilotos, 2 de Moto 3 y 1 de Moto 2. Hablamos de los andaluces Marcos Ramírez, David Muñoz y José Antonio Rueda. Por primera vez tendremos 3 pilotos andaluces en el marco del Mundial y esperan realizar una buena actuación. Quizás Marcos lo tenga más difícil al contar con la que es la peor moto de la categoría intermedia, pero sin embargo es un piloto que ya hemos visto en Jerez, muy cerquita de su Conil natal, se viene arriba. Por su parte, David Muñoz tendrá que arrastrar una penalización de doble long lap por tirar Stefano Nepa en Austin, pero ya hemos visto esta temporada y sobre todo temporadas anteriores, con una doble long lap en la categoría pequeña no es impedimento para realizar grandes remontadas y acabar subiendo al podio o ganando, como le pasó a Sasaki en Austria. Por su parte, José Antonio Rueda vuelve a un circuito que ya conoce y ya vimos de lo que fue capaz de hacer, en Portimao, quedando cuarto a milésimas del podio, que se lo acabaría llevando Moreira, y en este circuito, un circuito que lo tiene más que conocido y que encima queda muy cerquita de su casa, de Los Palacios, sin duda tendremos que tener en cuenta al piloto sevillano del Red Bull KTM Ayo de cara a esa lucha por el podio y quién sabe si la victoria. Solo empezaremos a analizar a partir del viernes con unos horarios ya algo más comunes, horario europeo, eso sí que el domingo cambian un poco las horas por la coincidencia con el Gran Premio de Fórmula 1. El viernes se mantiene todo igual con los libres 1 a las 9 de la mañana, iniciando Moto 3, disputando MotoGP su sesión
a las 11 menos cuarto. Por su parte, los libres 2 arrancarán a la 1 y cuarto con Moto 3, cerrando MotoGP a las 3. El sábado tendremos los libres 3 a las 9 menos 20, Moto 3 y MotoGP a las 10 y 10. Seguirá, como estamos viendo esta temporada, por introducción de la carrera sprint, la clasificación de MotoGP con la Q1 a las 11 menos 10. La Q1 de Moto 3 arrancará a la 1 menos 10, la de Moto 2 a las 2 menos cuarto, mientras que la carrera sprint de MotoGP dará inicio a las 3 de la tarde. El domingo tendremos el warm-up de MotoGP a una hora un poco más habitual, una hora más tarde, a las 11 menos cuarto, mientras que la carrera de Moto 3 arrancará una hora más tarde, a las 12, Moto 2 será a la 1 y cuarto y MotoGP dará el pistoletazo de salida a la última carrera del Gran Premio a las 3 de la tarde. Inicia la gira europea en MotoGP, quizás el periodo más importante y en el que se empieza ya a dejar claro quiénes son los pilotos más fuertes de cada categoría, y veremos si tras este Gran Premio la tónica que llevamos viendo en las últimas pruebas se sigue cumpliendo o hay nuevas sorpresas y nuevos aspirantes. Eso lo analizaremos la semana que viene, hasta entonces a seguir dando gas.